Estuvimos hablando de la voluntad de Dios y yo espero que ustedes se estén llevando de aquí algo más que los chistes mojosos que yo hago y que Dios realmente se esté revelando a tu vida y te esté dando aliento y te esté aclarando tus pasos mientras echamos esta batalla. Porque a mí me ha ayudado. Yo soy el primer beneficiado de que la palabra de Dios obre en mi vida y me alumbre. Entonces, en esta semana quiero entrar en un último detalle sobre la voluntad de Dios. Habíamos visto que la voluntad de Dios es el norte de la brújula de la vida. Y les di la ilustración del escultor. Cuando no tenemos un norte, cuando no conocemos la voluntad de Dios, somos como un escultor que tiene su bloque de piedra para tallar, pero no tiene definido qué va a tallar. Y tiene que comenzar a usar sus herramientas. Y lamentablemente mucha gente vive así, pero cuando conocemos la voluntad de Dios, tenemos un norte, tenemos una brújula que aunque no vemos el sitio donde vamos a llegar todavía, vamos en la dirección correcta. La voluntad de Dios es el elemento clave del modelo del reino de Dios. El reino de Dios viene definido por la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es el pivote directivo porque te lleva en la dirección que necesitas ir, en el proceso de transformación que todos necesitamos, porque venimos de ese tema en el libro de Efesios, de la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. El elemento voluntad de Dios determina si algo es bueno o no. Por ejemplo, si hablamos de sufrimiento, el sufrimiento puede ser una de dos cosas, dependiendo de si estamos trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando estamos siendo guiados por la voluntad de Dios, como el Señor Jesús, el sufrimiento era necesario para ver la gloria postrera. Pero si no estamos en la voluntad de Dios, el sufrimiento simplemente puede ser la consecuencia de nuestra necedad. También vimos que nuestra propia identidad en Cristo depende de la voluntad de Dios, porque Jesús dijo: los que hacen la voluntad de Dios son mi hermano, mi hermana y mi madre, etc. Y el último aspecto que vimos es que las formas fundamentales que Dios nos ha dado para revelarnos su voluntad, que son su palabra, su Espíritu Santo y las autoridades que Dios nos ha dado. ¿Recuerdan todo eso? Entonces ustedes no están ciegos. A ustedes no tiene que sorprenderle la oscuridad ni el terror nocturno. No necesitamos una ouija para saber lo que necesitamos, para dónde vamos, para que los espíritus nos digan dónde vamos. No necesitamos eso. Tenemos al Padre Celestial, tenemos al Espíritu Santo y tenemos todos los recursos celestiales para vivir una vida que agrade a Dios. Ahora bien, el día de hoy quiero hablarles de otra cosa que el Señor Jesús enseñó acerca de su voluntad, y es que en una ocasión Él introdujo algo sobre la experiencia de cómo reconocer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber que lo que está pasando es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo detectar que lo que me están diciendo es la voluntad de Dios? Y para hablar de eso, yo quiero que me acompañen en la Biblia
a Juan capítulo 7, donde el Señor Jesucristo se aparece en una de las festividades que estaban ordenadas por la ley y se aparece y empieza a enseñar. Y dice la palabra que Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, respondió Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Saben, la verdad es que en la vida hay mucho que aprender. Usted nada más tiene que abrir los ojos o escuchar con los oídos o tocar con las manos. Porque hay mucho que aprender. La misma creación es una fuente inagotable de expresiones de poder, de belleza. El reino animal, las plantas, la geología, el espacio sideral, las diferentes áreas de la ciencia, de filosofía, hasta la historia. Todo esto provee un amplio campo fértil para aprender y satisfacer nuestra sed por conocimiento. Oh, definitivamente. Ahora bien, es importante que hagamos una diferencia significativa con lo que se refiere a las enseñanzas del Señor Jesús. Porque Jesús, antes de darnos lo que va a ser el centro de nuestra conversación hoy, al ver la reacción de ellos a sus enseñanzas, hace una escalita y les da una explicación donde establece una diferencia entre lo que se puede aprender en la vida y lo que él enseñaba. Él, cuando ellos se distrayeron con el aspecto académico de dónde sacó este hombre tanta sabiduría, si él no ha ido a la escuela, y yo creo que estemos conscientes que la situación social de nuestros días no es igual a la de aquellos tiempos, en el sentido de la educación. Ahora, yo diría que más de un 90% de la población, cuando tiene sus hijos, los manda a la escuela de una manera o de otra, o les enseñan en la casa, algunos con algún programa. Pero en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos los que iban a la escuela eran privilegiados. Los que tenían un maestro eran gente que tenía mucho dinero, muchos recursos, eran muy pocos. Entonces era el balance opuesto. Si ahora el 90 estudia y el 10 no, en aquellos tiempos estudiaba el 10 y el 90 no. El 90 se iba de una vez al campo, allí a sembrar, a cosechar, a construir, a aprender un oficio para ganarse la vida. En ese sentido, ellos estaban sorprendidos porque decía, este es hijo de un carpintero, este no tiene esos recursos para, ¿verdad?, estar a los pies de un maestro como Pablo estuvo a los pies de Gamaliel. Pero Jesús les aclaró algo inmediatamente. Jesús les dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. En otras palabras, esto no es matemática, esto no es geografía, esto no es biología, esto es ciencia celestial, esto es enseñanza de la verdad. Esto es enseñanza que viene provista por el Padre de las luces. Esta es enseñanza del Creador. Ustedes recuerdan que cuando Jesús apareció ya para empezar su ministerio, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos esa diferencia,
que Jesús les hace a aquella gente de aquel tiempo, óyeme, esto no es un poquito de matemáticas que tú estás aprendiendo, porque entre nosotros, yo recuerdo que yo estudié computadoras en los años, principios de los años 80, y había una materia que en las pocas universidades que daban esa carrera allá en mi país, había una materia que servía como un colador, porque yo creo que menos de la mitad de la gente que iba a estudiar computadora por la fiebre, computadora, ahí en ese primer semestre, esa materia que se llamaba diagrama de flujo, le decía a más de la mitad de la gente, tú no sirves para esto. Porque era un tópico de una peculiaridad de lógica que a todo el mundo no le gusta. Hay la gente que trabaja con medicina, con enfermería, con botánica, con cosas así, no necesariamente aprecian la lógica complicada. Entonces ahí se quedaba mucha gente. Y en ese sentido, nosotros tenemos que darnos cuenta de qué estamos agarrando. Y Jesús les dice a ellos, jeje, un momento. Lo que enseña Gamaliel, lo que enseña este maestro, lo que enseña, no es lo que yo enseño. Lo que yo traigo viene directo, en vivo y a todo color del cielo. Esto no es matemática. El que estudia botánica estudia poca matemática y no importa que no coja la otra y hasta si no le va muy bien a ellos no le importa porque a fin de cuentas lo que quieren conocer es el mundo vegetal. Y no hay problema, pueden hacer su carrera y ser exitosos. Pero en cuanto a la vida, no hay otra palabra que te lleve al cielo. No hay otra palabra que te revele la verdad y la luz celestial. Por eso Jesús les aclaró, no me comparen con los otros maestros, porque esto no es matemática, esto no es gramática, esto es palabra del cielo, enseñanza del cielo. ¿Cuán diferente es una enseñanza del cielo a las demás? Bueno, fíjate, como algunas de las expresiones del mismo maestro sobre su palabra. Él dijo en Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. O sea, esto no se compra en botica. Esto no es obra de hombres. Esto viene del cielo. En el verso 48, él mismo dijo, el que me rechaza y no acepta mis palabras, no es lo mismo que el que rechaza las matemáticas o la gramática. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Fíjate el calibre y fíjate la trascendencia de la palabra del maestro, de sus enseñanzas, que no son la misma trascendencia que hablar ¿cómo se llama?, de tópicos académicos. En Marcos 8, Jesús dijo, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús está hablando. La distinción de la eternidad en la vida de la humanidad depende de las enseñanzas que yo estoy dando. No depende de las enseñanzas de historia, ni de geografía, ni de inteligencia artificial, no, nada de eso. Pero las palabras del Señor, lo que nosotros venimos a escuchar aquí cada domingo, no es obra de un calvito dominicano. En Mateo capítulo 24, el mismo Señor dijo algo que debe de sacudirnos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces aquí hay un paréntesis que es importante que entendamos.
Estamos hablando de la voluntad de Dios, estamos hablando de un proceso de transformación, estamos hablando de muchas cosas y nosotros tenemos que estar claros que esto no es asunto de una carrera y de algo que te va a ayudar a ganar dinero para comprarte una casita, un carrito o algo, no. El que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna. Y el que rechaza mis palabras, esas mismas palabras lo van a condenar. Y aunque el cielo y la tierra pasen, la validez, la certeza de esa palabra jamás pasará. Amén. Así que Jesús les dijo, no se preocupen de asunto de maestro, porque lo que yo traigo no es cosa humana. Entonces, no nos dejemos confundir cuando estamos poniendo atención a las enseñanzas del maestro. Estamos poniéndole oído, corazón y mente al cielo. Amén. A la enseñanza celestial. Bueno, y cuando hablamos de la voluntad de Dios, de discernir la voluntad de Dios, de entender la voluntad de Dios, quizás al yo decirle eso, si ustedes digan, bueno, ahora sí que esto está difícil. Porque estamos hablando de cosas del cielo. Pues déjame decirte que el Señor Jesús, entrando en una dimensión realista y aún humana, quiero llamarla así, porque realmente Él nos va a dar esta enseñanza para que nosotros como seres humanos seamos capaces de discernir la voluntad de Dios. En ese aire, en esa dimensión y dentro del marco de la práctica humana, Jesús nos revela un criterio que es clave para una experiencia provechosa al inquirir la voluntad de Dios. Quiero saber lo que es la voluntad de Dios. El pastor está hablando ahí y de repente dice palabras y cosas y ¿eso qué será? Eso es invento de una religión nueva, como le dijeron a Pablo los atenienses. Vamos a ver qué es lo que el loco este está hablando. ¿Qué cosas es que tú estás inventando? Explícanos eso, le dijeron a Pablo allá en Atenas, no sé si recuerdan, en Hechos capítulo 17. Pues déjame explicarte lo que el Señor Jesús dijo en el versículo 17 y entrando ya en materia sobre ¿qué nos capacita a darnos cuenta lo que es la voluntad de Dios? ¿Qué nos da esa capacidad de discernimiento, ese entendimiento, esa confirmación, esa certeza de que es la voluntad de Dios? ¿Cómo puede eso ser una realidad natural en nosotros? Fíjate, Dios es que provee la Biblia, Dios es que provee el Espíritu Santo, Dios es que provee las autoridades. Tú no escoges a tus padres, tú no dices, yo quiero ser hijo de esos dos, ¡bum! Y yo salgo. No, es Dios que te los da, ¿verdad que sí? Entonces, en este momento, Jesús nos explica qué prerequisito se necesita, qué tipo de actitud necesitamos tener para que de manera natural podamos reconocer la voluntad de Dios. El versículo 17, él dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. ¿Ven cómo es la cosa? Hay muchos maestros y gente que dice cosas preciosas, que te asombran y cosas que uno ni entiende en muchos casos. Pero Jesús dice, el don celestial, la verdad celestial, la luz celestial, será una experiencia natural en tu vida si tú tienes la actitud correcta. Como ustedes ven en el versículo, hay una expresión gramatical que contiene un condicional. ¿Saben lo que estoy hablando en gramática de una condición? ¿Verdad? Normalmente, cuando hay un condicional, se usa
la expresión si esto ocurre, entonces alcanzamos esto otro. ¿Verdad? Eso es una construcción típica, modelo de lo que es una condicional. ¿Verdad que sí? Y en este caso, Jesucristo dice que alguien va a reconocer si una enseñanza es de Dios. Alguien va a reconocer la voluntad de Dios si cumple con una condición. ¿Y cuál es la condición? Él dice, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, tienes toda la de ganar para darte cuenta cuál es la voluntad de Dios. Fíjense que es mucho más sencillo de lo que pudiéramos esperar al entender que estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Qué se necesita? Se necesita estar dispuesto. La frase estar dispuesto en esta porción de la Biblia también se traduce en otras versiones como escoger. En inglés dice the one who chooses, el que escoge, ¿verdad? Querer hacer. Y precisamente estudiando la palabra original comunica ese deseo acompañado de voluntad. Es procurar y desear lo que es mejor porque ya estoy listo para actuar. Ahí hay una cosa importante y es que no es que la voy a escoger para decir, para ponérmelo como me puse este vestido. No, es escogerlo como modalidad de acción. Es lo que va a determinar lo que voy a hacer. Amén. Ustedes quizás han oído un testimonio que yo les di de mis años mozos en la iglesia, en los primeros años míos como creyente, joven, muchachito, 20 años, buen mozo, tú sabes. Y en mi vida de testimonio logré que 3 hermanas que vivían en mi barrio fueran a la iglesia. Ellas no tenían ninguna esperanza de fe, ninguna experiencia en la materia de fe, y la verdad fue que me costó bastante insistir para conseguir que fueran a la iglesia, muchachas jóvenes así de mi edad, unos 20 años en aquellos tiempos. Y ellas fueron a la iglesia un día de semana, allá en Santo Domingo. Y tú sabes, el día de semana no va tanta gente y el día de semana normalmente hay menos actividades, todo es más rutinario, tú sabes. Y ellas, fuimos a la iglesia y ellas se sentaron por allá en el último banco, como quien dice, no estamos aquí. Yo las dejé tranquilita por ahí, bueno. Y siempre en mi iglesia había la costumbre de que si había una visita, alguien se le acercaba y se le ponía al lado para que cuando dijeron en la Biblia esta cosa, uno se la buscaba y se la enseñaba. Y aún las canciones, no teníamos ni que pantallas y todas estas cosas. Ni siquiera transparencias en esos tiempos. Eso era, óyelo 7 veces y apréndetelo. Y uno se lo aprendía, de verdad. Entonces, pero nosotros en ese sentido también usábamos mucho cantar cánticos de la Biblia. Entonces, cuando salía el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti, entonces se lo abríamos, se lo poníamos, Dios es mi refugio y mi fuerza. Uno se lo buscaba donde estaba y ahí le servía de ayuda a aquel que no tenía mucha experiencia. Así que ellas se sentaron por allá atrás y pasó el servicio, oramos, cantamos, adoramos a Dios, se predicó la palabra, etcétera, etcétera. Y hubo, sabe, el compañerismo, los saludos, las cosas al final. Y cuando nos íbamos de camino para la casa, yo les pregunté, díganme, ¿qué les pareció? Oh, qué chévere, eso está muy bonito, nos sentimos muy bien, qué sé yo qué, nos gustó, bla, bla, bla. Dije, aleluya, está bueno, vamos en buen camino. ¿Verdad? Entonces, en los días subsiguientes, yo volví a decirle, vamos a la iglesia. ¿Qué les parece?
No, que no puedo ahora, que no así, que no asá, papá. Después que me tienen unos meses dándomele vuelta al asunto y siempre me dicen que no. Sí. Yo dije, espérense un momento, teníamos mucha confianza, esto no había discusión, ni pleito, ni que de religión, ni de nada. No. Éramos amigos y teníamos mucho cariño, sus padres, los míos, etcétera, etcétera. Y no teníamos mucha confianza. Entonces yo le dije, ven acá, yo no entiendo lo que está pasando aquí. Me dice, ¿qué te pasa a ti? Me dicen ellos, ¿qué te pasa? Digo, bueno, es que yo a usted la estoy invitando a la iglesia y ustedes me le están dando mucha vuelta a la cosa y nunca quieren ir. Y ustedes me habían dicho que les gustó, que ustedes se sintieron bien. Cuando a uno le gusta una cosa, uno lo quiere hacer otra vez. Pero ustedes me le están sacando los pies y la cosa. Entonces ahí vino un silencio de eso, de reunión de consejo. Hasta que una de ellas me dijo, Carlito, yo te voy a ser sincera. Digo, dime, ¿qué es lo que pasa? Me dice, bueno, ¿tú sabes por qué nosotros no queremos ir a la iglesia? Digo, no, por eso le estoy diciendo. Me dice, porque esa vez que nosotros fuimos, ustedes casi nos convencen. Casi salimos convertidas de ahí. ¿Y saben cuál es el problema? Que ellas no querían convertirse. O sea que la voluntad de Dios no estuvo tapada para ellas. No fue complicada, no fue difícil, simplemente, como cuando te llama un telemarketer, no me interesa. Hay un refrán que usamos mucho los dominicanos, que decimos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Jesús, en cierta forma, está diciendo que necesitamos esa disposición, necesitamos ese interés, necesitamos hacer esa elección de que yo quiero la voluntad de Dios. Aún antes de saberla, aún antes de conocerla y de conocer toda la extensión de ella, tenemos que decidir que queremos ser parte del reino de los cielos. De lo contrario, la voluntad de Dios, como en este caso, puede estar claro delante de nosotros y nosotros no lo apreciamos. Ni tratamos de alcanzarlo. Porque nuestro interés está en otra cosa. En la Biblia encontramos casos así. Encontramos otros testimonios y otras reacciones en las que la gente tiene el evangelio ahí delante de ellos y dice, qué chévere, pero no lo quiere. Uno de esos casos es el caso de dos ciudadanos romanos. Yo digo ciudadanos, pero uno era gobernador de una región, Cesarea, y el otro era rey de otra región por allá por los lados de Galilea. El de Cesarea era Festo, el gobernador, y Agripa era rey. Y estamos en el contexto en el que Pablo ya había sido acusado por los líderes judíos por estar predicando el evangelio y etcétera, y lo habían llevado ante las autoridades, lo habían apresado y estaba todo el proceso burocrático en tránsito. Y Pablo ya lo habían sacado de Jerusalén, se lo habían llevado para otro sitio y allá iban esos judíos a hacer su caso para que lo tranquen, lo maten, lo eliminen. Entonces, en uno de esos sitios, Pablo tuvo 2 años con un gobernador hasta que ese gobernador creo que se murió o se fue y entonces pusieron a otro gobernador y ese fue Festo. Y ese Festo dijo, vamos a oírlo otra vez. Usted se imagina, Pablo tenía ya 2 años ahí trancado. Y Festo lo llama y le dice, porque saben una cosa, hay una parte en la porción que dice que yo creo que fue Félix el que estaba antes de Festo, que quería que Pablo le mojara la mano para él soltar, para que él lo soltara. Y Pablo no le dio un chele. Entonces, llegó el nuevo
Y el nuevo dice, pero déjame averiguar qué este hombre, qué es lo que quiere, qué es lo que hay. Y de repente tenía una visita, cuando él habló con Pablo y vio que Pablo era judío y qué sé yo, y de repente él tuvo una visita que era el rey Agripa, que era un tipo que vivía en una región de muchos judíos y tenía mucho conocimiento de eso, y le dijo, Agripa, yo quiero que tú me oigas a este tipo a ver qué es lo que tú piensas. Y el rey le dijo, ok, vamos. En una audiencia de esas ahí llevaron a Pablo. Y Pablo empezó, ellos le dijeron, explícanos qué es lo que tú profesas, qué es lo que tú dices. Y Pablo les predicó el evangelio. Yo creo en ese Jesucristo que Dios levantó, lo sacó de la Virgen y lo mataron y murió en la cruz por nuestros pecados, pero el tercer día y de repente en el versículo 24 del capítulo 26 de Hechos, dice que cuando Pablo habló y eso de la resurrección y todo, al llegar a ese punto de su defensa, Festo interrumpió. ¿Estás loco, Pablo? Le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza, le dijo. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con esa cosa, le dice, porque Festo es el gobernador y el rey es Agripa. Y Pablo le dice, no, yo no estoy loco, pregúntale al rey que tú tienes sentado ahí al lado de ti. Porque él sí sabe de eso, que lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con esas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. O sea, Pablo está diciendo lo que yo hice fue una cosa que sucedió en público. Todo el mundo lo sabe. Rey Agripa, le dice Pablo, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí, le dice Pablo. Le dice, usted cree, usted es un creyente, le dice Pablo, pero lo que nos ha pasado mucho a nosotros en el principio de nuestra vida cristiana, que dice, oh, de que tú eres cristiano, es que tú dices, no, espérate, cambiamos el tema y nos vamos por ahí. ¿Verdad? Pues, Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Le dice Pablo. A mí me consta que sí. Y dice el Rey Agripa, wow, un poco más y me convences de hacerme cristiano. Pero mis hermanos, ¿se hizo cristiano ahí el Rey Agripa? No. ¿Sabe lo que le faltó? Estar dispuesto. Haber elegido la voluntad de Dios. Por no estar dispuesto, aunque tiene el conocimiento, el entendimiento, toda la facilidad, y él mismo hasta ha bailado con algunos coritos, me imagino, que por allá, porque Pablo le dijo, usted sabe lo que yo te estoy diciendo. Aún así, le dijo, oye, casi me agarra, no, deja eso, espérate, llévense a ese loco de aquí. ¿Verdad? Ninguno de los dos se hizo cristiano. ¿Por qué? Por lo que el Señor Jesús dijo, no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. A mí como pastor, muchas veces la gente no me habla claro. Pero después que pasa un tiempo que la gente viene y pasa una cosa y yo les ayudo, trato de ayudarlo, y hacen así, se desaparecen de la iglesia y no vuelven más. Y al año o a los 2 años, una de la gente que sí estaba, que sí se quedó, que sí estaba aquí, me dice, pastor, pero usted no sabe qué fue lo que pasó. Digo, no. Es que esa persona quería vivir con el esposo de otra. Y sabía que la iglesia no puede hacer eso. No es que usted le cayó mal, no es que ella no entendió el mensaje que usted estaba predicando. Al contrario, fue que lo entendió y dijo, huyamos por la izquierda. Y yo me desayuno. Really? Sí, así es, pastor. Porque la gente habla con nosotros mucho más que conmigo. A ellos no les gusta decirme, no, pues no sé, que creen que si le voy a dar una pela o qué. Ninguno se hizo cristiano. No le interesaba hacer la voluntad de Dios, no estaban dispuestos. Pero
Pero qué diferente fue el caso de María, la madre del Señor. Mire qué contraste. En Lucas capítulo 1 se habla de cuando el ángel se le reveló a María con el propósito de decirle vas a tener al niño Jesús, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan eso? Le voy a leer una parte de eso porque quiero que agarren algunos matices de la historia. Dice en Lucas 1 a partir del verso 26 que a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen, comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Imagínense, estamos hablando de un tiempo donde ya habían pasado con 400 años, de acuerdo a los historiadores, donde ya no había habido profeta diciendo nada, había un silencio. Y la gente hacía lo que hacía porque la ley lo establecía. Entonces, de repente a María, esta muchacha buena, que se va a casar y está ahí, ¿sabes? Juntando la cosita, que cosiendo una cosita para tener un vestidito, una cosa, porque no era de grandes recursos. De repente se aparece un ángel y le dice, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. María dijo, ¿qué? ¿Perdón? Dice la palabra, ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba que qué podía significar ese saludo. Me imagino que María dijo, espérate, usted vino a la casa equivocada. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y ahí como que la hornilla se le iba calentando a María. Porque dice, ¿cómo podrá suceder eso? Preguntó María al ángel. Puesto que yo soy virgen, a mí, si vamos a hablar de problemas, vamos a empezar por aquí. Yo no puedo parir porque yo no tengo marido. Y el ángel le dijo, esas respuestas, ¿verdad?, que traen claridad. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y yo me imagino que a ese punto María dijo, ahora esto sí se complicó. Ahora sí es verdad que me están hablando en chino, porque no entiendo esto. Pero el ángel sabía, Dios sabe, Dios nos conoce. Le dijo, tranquila muchacha, espérate, déjame explicarte. Mira, fíjate que también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. O sea que el ángel le dice, mija, déjame ayudarte. Tú no tienes que entender todo esto. Tú no tienes que saber la física, ni la biología, ni la geometría, ni la gramática de nada de esto. Tú lo que tienes que creerle a Dios, el Dios que hace milagros. Tú ves como quien dice, no te apures, mía, que yo sé que tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Pero recuerda que para Dios no hay nada imposible. Festo y Agripa, ellos entendieron todo. Pero dijeron, llévenselo. María, la cosa se le puso bien difícil y ella no entendía todo eso, pero ella sí tenía lo que Jesús dijo. Porque dice la palabra en el próximo versículo, el versículo 38,
Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. O sea, María no dijo, no te apures que yo lo voy a hacer. Y no, ella dijo, bueno, ya tú sabes bien que yo no lo puedo hacer, que Dios tiene que hacer milagros. Tú lo que me necesitas a mí, aquí yo estoy. Yo quiero la voluntad de Dios. Yo soy, sin entender qué es lo que tengo que hacer, yo soy y quiero servir al Señor. Yo soy su sierva. Como Jesús dijo, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, eso lo tenía María. Y por eso el propósito de Dios y la voluntad de Dios se manifestó en su vida. Así que pensemos bien, ¿por qué mucha gente, incluyendo quizás algunos de nosotros, por qué mucha gente, teniendo a veces más oportunidades que nosotros o más oportunidades que tú, y teniendo gente con bastantes recursos, conociendo a gente que hablan bien claro y que conocen bien y que pueden explicar y que han hecho milagros y que han hecho... No son creyentes, no son cristianos. No es porque no se le habló bien. No es porque no entendieron. Es porque no les interesa. Y en ese sentido, nosotros en el mensaje anterior entendimos que necesitamos conocer la voluntad de Dios, que necesitamos vivir la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios define el norte de nuestras vidas. Jesús nos está diciendo hoy, yo no necesito que tú seas un experto en nada, excepto en desear agradar al Padre Celestial. Lo importante no es cuánta teología conoces, ni cuántos idiomas hablas, ni cuánto dinero tienes. Lo importante es cuán rendida está tu voluntad al deseo de Dios. Eso es la condicional. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Palabra del Señor. Yo me imagino cómo María se sintió cuando él le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Espíritu te va a cubrir con su sombra y el niño, santo niño, se llamará Hijo de Dios. Yo me imagino María diciendo, ah, un poquito de oxígeno por ahí porque no sé cómo respiro ahora. Pero el verso 28 es el clave. Ella dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en mi vida, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. La gran lección de hoy es disposición. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿O tienes algunas excusas como aquel que dijo, deja que yo entierre a mi padre o deja que yo haga aquello y después yo te sigo? Necesitamos desear la voluntad de Dios para que nuestras vidas, para nuestras vidas, aún antes de saberla, necesitamos desear. Es por eso que el cielo se manifiesta en la tierra como el reino de los cielos, la voluntad del rey que se responde a la voluntad del rey cuando él dice el reino de los cielos está cerca. Lo que decía Juan el Bautista después era preparen el camino del Señor.
La verdadera condición para caminar en la voluntad de Dios no es conocimiento o preparación académica, es más disposición. Es una elección. Tienes que desearla. El desear la voluntad de Dios aún antes de conocerla. Cuando lo que estamos buscando es conveniencia o agendas personales, la voluntad de Dios nos va a pasar por el frente y no nos vamos a dar cuenta. Termino con una expresión de David en el Salmo 40, donde él le dice a Dios: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Aunque no sé qué va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni el día después, todavía no lo conozco, pero me agrada hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Vamos a ponernos de pies, vamos a orar. La gente de adoración puede ir subiendo. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Habla con el Señor y dile cuán dispuesto estás a hacer su voluntad. Dile: Señor, te necesito, te quiero. No solamente quiero hacer tu voluntad, la necesito. Necesito experimentar tu presencia, tu poder. Necesito caminar contigo. Necesito ver tu gloria. Necesito que tú manifiestes tu gloria en mi vida. Dile al Señor con tus propias palabras. Dile: Señor, te amo.